Muy buenas a todos, bienvenidos a, yo creo, la última partida de las finales del evento que se jugó esta semana anterior ya, que terminó el domingo. Al haber ganado ya Carlsen pues el torneo un día antes, el sábado, que lo comentamos en alguno de los vídeos, pues de alguna manera ha pasado a segundo plano, ya que he traído otras partidas pues también muy interesantes y más de actualidad, ¿no? Con este torneo, el Campeonato del Mundo por equipos. Pero bueno, quería volver a cerrar, traje la última de Giri, por ejemplo, y quería cerrar con Magnus Carlsen, que fue, como todos sabemos, el campeón, siendo una partida muy interesante, y luego vemos la clasificación. Vamos ya con ella. C4, apertura inglesa ya en el tablero, duda con las piezas blancas. Carlsen plantea la defensa moderna en la que las piezas negras, bueno, pues entregan el centro para luego atacarlo, ¿no? Buscan primero pues ya el fianchetto, enrocar a su rey, o al menos bueno, pues empezar a hacer una defensa sólida en la posición. Las piezas blancas cogen centro. Las partidas, por cierto, eran a 15 minutos más 10 segundos, ritmo rápido, online, y bueno, pues en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis más información. Y aquí se juega D6, ¿no? Con algún tipo de ruptura como C5, E5, siempre en casillas negras, manteniendo, bueno, pues el alfil para que pueda maniobrar sobre las casillas blancas, ya que el alfil negro está afianchetado. Tras estas jugadas más desarrollo, caballo de C3, C5 o E5 también era posible, y D5 cerrando el centro, aunque este movimiento permite a Carlsen, bueno, por un lado, pues ganar control sobre la casilla de E4, las blancas también tienen control sobre otras casillas, pero permite este movimiento en el que, bueno, pues se cambia material, estropeando la estructura de peones, quedando ya dos islas, y a cambio ha entregado la pareja de alfiles, pero bueno, todavía no ha enrocado, aunque las casillas negras, bueno, pues están algo más débiles. Tras estos movimientos se juega se juega E5 por parte de Carlsen, aprovechando que si este movimiento viene anteriormente, pues el alfil quedaría además pues bastante encerrado de momento. La captura al paso no es posible, ya que tras alfil por las negras desarrollarían cierta presión sobre el peón de C4, y quizás esto, bueno, pues los peones, pues ya hay hasta 3 islas de peones en la posición, por lo tanto no sería muy bueno. Evita, o con este movimiento se cierra el centro, evita el cambio, duda, y juega alfil de 3, bueno, pues siguiendo con el desarrollo. Caballo de 7, F4 minando el centro, y tras peón por alfil por F4 y dama H4 viene con jaque. El alfil está tocando el peón de D6, de momento se está dando este jaque con ataque sobre el alfil, alfil G3 atacando la dama, y tras retirarse defendiendo el peón de D6, la partida continúa con más desarrollo y caballo H6. Si pensamos en traer el caballo vía F6, quizás alfil H4 sería súper molesto. El caballo de F6 queda clavado, G5 no se puede jugar, al menos directamente, y bueno, pues quizás las piezas blancas tienen mejor desarrollo, ¿no? Aprovechando pues esta debilidad que tienen o estas casillas débiles que tienen las piezas negras. Tras este movimiento se decide jugar por parte de duda también E5, una jugada, un movimiento pues como enroque en corto, alfil C2, o desarrollando la dama, por ejemplo, una casilla como E2 también podrían ser otras opciones. El tema es que, bueno, pues se enfrenta o se rompe en el centro, y tras caballo por E5, caballo por y peón por. Blancas tienen peón de más defendido, a cambio también Carlsen cuenta con su peón pasado, ambos jugadores, y ahora sí viene este enroque en corto. Ambos deciden enrocarse en corto. Aquí es verdad que en caso de jugar en esta posición un movimiento como no enrocando sino dama E2, en el que se desarrolla la dama y hay doble ataque sobre el peón de 5, bueno, pues parece que con F6 queda bastante defendido y sólido este centro y flanco de rey por parte de las negras. Por otro lado, al enrocarse en corto y tras el enroque en corto, si pensamos ahora en F6, la diferencia es que la torre ya está en F1, tiene cierta fuerza en la posición, y parece que este movimiento de 6 pues es muy fuerte. No se puede capturar, ya que vendría, lo podemos hacer, este movimiento con jaque. Se está
ganando la dama, y a rey e7 el alfil vuelve y el rey, bueno, pues está en una posición bastante mala, ¿no? Las blancas están muy seguras, con unos alfiles pues muy activos y bueno, pues estarían bastante mejor en la posición, ¿no? Por lo tanto, tras enroque, ambos jugadores enrocan, dama de 2 atacando al caballo y caballo f5 queriendo eliminar este alfil que sin duda, bueno, pues tiene más casillas débiles del contrario, ¿no? Se opta por capturar en esta posición, alfil por f5, torre f2 buscando el doblaje y tras f6 finalmente torre a f1. Tras estos movimientos parece que torre f7 era buena continuación, se opta por parte de Carlsen en traer la segunda pieza pues al juego y dama e3, bueno, con un ojo sobre el punto de c5 defendido por la dama. Quizás aquí sería muy fuerte jugar para las blancas alfil h4, para duda, ya que, bueno, pues por un lado se mete presión a este peón de f6, g5 no se puede jugar por el control que hay en de las blancas, y además si se juega este alfil pues ya queda indefenso y a estos cambios, bueno, pues pueden venir más recuperando la pieza doble ataque sobre este peón y como decimos, pues bueno, una posición ganada por parte de las blancas. Era un movimiento pues interesante. Se opta por jugar dama e3, también retirándose de los rayos X por parte de la torre, y b6, bueno, pues ya olvidándose de este peón de c5. Ahora sí alfil h4, torre d6 bloqueando el avance en algún momento del peón pasado, también buscando quizás doblarse por parte de las torres, pero el tema es que también este alfil al llevarse h4 pues de alguna manera metía presión sobre la torre, por lo tanto ahora hay que retirar la dama para seguir progresando con los peones, quizás h3 y alfil d7. Alfil c8 parece un poquito más fuerte, ya que se mete presión sobre este peón que está, bueno, pues indefenso y que de alguna manera puede ser una posición débil para las piezas blancas. Carlsen con este movimiento, la idea, como vamos a ver a continuación, es traer el alfil a e8 para ayudar en la defensa de la torre de f7, y tras jugarse torre f3, quizás en algún momento podría venir a la casilla de g3, ahora sí torre f7. Tras estos movimientos es duda el que empieza a mover los peones, no lo he comentado antes, pero con alfil d7 también, bueno, pues podría venir algún avance de peones o al menos retirarse por parte de las negras del ataque de un g4, por ejemplo, y alfil e8, siendo alfil c8 nuevamente un poquito mejor. La idea es que si se abre la columna F, bueno, pues hay doble ataque sobre el punto de F7 y así el alfil también, bueno, pues está reforzando la defensa de la torre y no tiene que estar involucrada la dama. G5 y F5 evitando cambios, ¿no? Si peón por, ahora alfil por G5 o incluso primero torre por, alfil por. Y tras estas jugadas la dama se tiene que retirar, este peón pues también está débil y las blancas están mucho mejor, por lo que Carlsen evita la captura y tiene dos peones pasados para él. Torre E1 llevando ahora la atención duda sobre este peón de 5, fuerza a jugar E4 y así como vemos con este movimiento, bueno, pues el alfil vuelve a G3 o viene a G3, ataca la torre y tiene cierta fuerza en la diagonal debido a estos movimientos de peones. Por otro lado, bueno, pues mucho mejor la estructura de peones, ya aprovecho de decirlo de Carlsen, que el de duda, ¿no? El tema es que la partida continúa con torre D8. Por otro lado, con esta jugada se está capturando la torre en F3, pero no funciona, ¿no? Dama por E7, torre por E7 y tras torre por. El problema para las negras es que tienen dos piezas atacadas y si se retira la torre para defender y retirarse del ataque, pues torre por A7, bueno, pues nuevamente, o mejor dicho, ahora en esta posición son las blancas las que están mejor, ¿no? Ya que tienen una torre muy activa, tienen por otro lado pues esta debilidad o estos peones, pero es que también las piezas negras están o empiezan a estar bastante mal, ¿no? Este peón también pues parece que está cayendo. Por lo tanto no funciona capturar esta pieza que entregaba duda, se retira con la torre a D8 y tras torre F2 alfil D7 ya en el tablero. Se deja defender esta casilla de C7, activa su alfil Jean-Christophe Duda, torre E8 retirándose y ahora Duda, bueno, pues hace esta jugada que es dama F4, apoya a su alfil pero de alguna manera queda encerrado y era mejor, como vamos a ver a continuación también, y lo que hace Carlsen, pues traer el alfil a una casilla más tranquila, ¿no?
También este movimiento pues sirve quizás para mover el peón a D6, pero el alfil parece que queda ahí encerrado o bloqueado, tampoco tiene pues nada que hacer, y este peón simplemente retirándose la dama a esta casilla, el peón estando antes en D5 controla casillas importantes, ya no lo hace, e ideas por parte de las negras: por un lado atacar el peón de C4, llevar el alfil a C6 siendo un alfilazo ahora, y bueno, pues estos dos peones hay que recordar que están pasados muy bien apoyados por las torres, y bueno, pues las cosas empezarían a cambiar. Por lo tanto, bueno, pues continúa la partida con dama F4, quizás era mejor pues este movimiento H4, alfil C8 finalmente por parte de Carlsen, bueno, pues con doble ataque a este alfil, y alfil D6 de momento con ataque sobre la dama. Dama D8, dama D7 estando en una casilla blanca y en la séptima va un poquito mejor, alfil E5 para traer quizás el alfil a F6, pero aquí ya hay un movimiento táctico por parte de las negras que Carlsen aprovecha de una manera tremenda. Y el tema es que en esta posición, bueno, pues empieza lo bueno, ¿no? Por decirlo así. Torre E6, no, torre por E5, movimiento brillante en el que se sacrifica la calidad a cambio de ganar un nuevo peón en esta posición. Son dos peones contra calidad que tiene Jean-Christophe Duda, pero hay que recordar además que aparte de la buena colocación de los peones de Carlsen que hemos dicho antes, también hay mucho peón en todas las columnas, no hay ninguna columna abierta, y esto siempre perjudica, bueno, pues a cualquier torre, ¿no? Tanto de las blancas como de las negras. Por lo tanto, este alfil puede ser determinante. Torre G2, por otro lado también pues la tortilla un poquito se favorece quizás a las piezas negras, se puede activar dama F6 ofreciendo el cambio de damas, y aunque en otras condiciones pues podría ser bueno para las blancas ya que mantienen esa calidad, en caso de empezar con cambios y torre por F6 a rey H2 existe alfil A6 presionando sobre este peón, torre D1 buscando pues avanzar el peón de D5 quizás, alfil por C4, y a D6 existe simplemente alfil de 3, y como decíamos el alfil, bueno, pues es una pieza tremenda, ¿no? en esta posición. Todo esto no ocurre ya que Duda evita los cambios trayendo la dama a B8, clava y ataca al alfil, torre F8 defendiéndolo, y tras dama F4 volviendo, alfil finalmente a 6 por parte de Carlsen, ¿no? Se ataca el peón de C4, la dama, y debido a que antes la dama se había retirado a B8 y ahora F4, pues también se está atacando el punto de C3, H4 buscando H5, hay que recordar también que para las negras pues este peón está clavado, Carlsen hace de momento caso omiso, juega alfil por H4, por C4 y D6 ya en el tablero, ¿no? Estaba atacado el peón en esta posición, parece que H5 continuando con este posible ataque por parte de las blancas pues era un poquito mejor, pero bueno, Carlsen nuevamente dice, bueno, pues no me creo este avance del peón, tampoco este peón pasado que tienes en la posición, torre 3 viene con ataque sobre la dama y tras dama de 4 clavando a la torre, H5 finalmente. Tras estas jugadas se juega alfil F7, reforzando G6, rey H2 y torre D8, bueno, pues retirándose un poco de esta posible defensa. Es verdad que el alfil está en esta posición, pero también podría tener sus debilidades. Hay doble ataque al peón pasado de D6, torre G3, ya que el rey se había quitado de la clavada, y dama por D6, ignorando, bueno, pues cualquier ataque por parte de las blancas. Por otro lado, decir que si rey H8, que parece un movimiento seguro, existe este cambio de material, si alfil por se puede incluso entregar o devolver la calidad, y tras estos cambios el tema es que la dama está entrando en H6, rey G8, y aquí tras esta captura por parte de la torre, bueno, pues si dama G7, ahí mate, y si rey F7 retirándose, jaque con la dama en H7, ¿no? Ya que la casilla de G7 está controlada por la dama negra, bueno, pues si colocas la dama nuevamente pues te está cayendo, y a rey F8 creo que este movimiento pues sería mate, por ejemplo, y en caso de retirarte a E8 también con la dama, o incluso creo que con la torre hay mate en un par de jugadas más, ya que el rey escapa por F8. Bueno, el tema es que de ninguna de las maneras es bueno, por ejemplo, perder un tiempo retirando el rey. Se juega además dama por se juega tras dama por D6, finalmente Duda también
juega este movimiento. Carlsen es verdad que ofrece nuevamente el cambio de damas y por otro lado, bueno, pues está clavando a varias piezas blancas. Con esta jugada se evita el cambio de damas, pero la torre de G3 queda clavada. También lo está el peón de G6, posición de medio filo, de doble filo. Torre 8 quizás para empujar en algún momento el peón pasado y finalmente viene este cambio de material en el que se juega rey H1 desclavándose y dando libertad a la torre. Por lo tanto, bastante presión sobre el punto de G6. Podría venir algún tipo de devolución, de sacrificio, o sea, de cambio, de entregar la calidad para, bueno, pues tener una dama finalmente en esta posición. El tema es que hay triple ataque, rey G7 llegando a defender y tras torre H3 la idea de duda es dama H5, el peón no puede capturar y las blancas están metiendo una dama en H7. Carlsen vuelve a ignorar o decide jugar dama E6, casi que hasta provocando esta situación, dama H5 y esta jugada es muy buena, pero a Jean-Christophe Duda, bueno, pues se le escapa un detalle que Carlsen aprovecha posteriormente, ¿no? Y no es otro movimiento que entregar la dama en H3. Es un movimiento temporal, dama por H3 jaque, dama por y torre H8 recuperando el material perdido. Se cambia el mismo, pero a cambio, aun teniendo calidad de menos, ha ido recogiendo pues varios peones y son 4 los que tiene de ventaja. Torre de 2 para torre de 7 atacar al alfil y al peón de A7, alfil C4 y tras torre de 7 se deja el peón de A2 pero a cambio gana un tiempo, por decirlo así, atacando al alfil. Alfil C4, rey G1, alfil D3 y tras torre C7, C4 ya en el tablero. El alfil, bueno, pues controla perfectamente pues todas las posibilidades, se ataca en B6, C3, torre por B6 y C2. También E3 parece que directamente funcionaba y a una jugada como torre C6 o atacando al alfil, bueno, pues simplemente se está coronando y si torre C6, C2 y estarían con muchísimos problemas, ¿no? Y si torre D6, incluso, bueno, pues E2 o la coronación directamente, ¿no? Que mucho mejor. Bueno, pues prácticamente poco se puede hacer. Carlsen puede elegir, escoge C2, torre C6 controlando, eso sí, la coronación, los peones están coronando por el otro lado en casillas negras y E3 ya en el tablero. Torre C8 se da un primer jaque, rey G7 y rey G2. Tras estas jugadas G5, rey F3, se ataca en E3, E2 y rey F2. Bueno, pues de momento torre y rey controlan las coronaciones, pero el tema es que existe un tercer peón y gracias a que el rey se ha colocado tras ese jaque en G7, evita que la torre al menos directamente pueda defender en algún momento. Tiene que estar pendiente además del peón de C2. La partida continúa con G4 y rey E1. Si pensamos en algún movimiento como torre C5, bueno, pues realmente no conduce a nada, ¿no? G3 jaque. Si se captura, pues se está coronando quizás directamente y a rey E1, pues G2, rey F2, coronas quizás con un peón y coronas con el otro, ¿no? Opta Duda defenderse con rey E1, G3, torre por C2 finalmente pues entregando el material y el tema es que tras rey por E2 hay 3 movimientos que mantendría la ventaja para las piezas negras y quizás Carlsen escoge el mejor o el más bonito a mi juicio y no es otro que alfil de 1 jaque y en esta posición Jean-Christophe Duda decide abandonar. Vemos rápidamente cómo está la clasificación. El tema es que si rey por D1 pues se está coronando y por otro lado bueno, pues el alfil y el peón, bueno, pues hacen una especie de barrera, ¿no? Rey F1 y las negras solo tienen un movimiento para ganar la partida y es alfil F3, ya que aquí, bueno, pues la barrera quizás es más imponente. El alfil controla esta casilla. Bueno, además el alfil pues está controlando la casilla de H1 y también la de D1 y el rey, bueno, pues puede estar yendo y viniendo o si decide intentar cazar al peón lógicamente va a ser imposible y el rey negro pues solamente tiene que activarse. La clasificación ya está en el tablero y lo que es tremendo, ¿no? Es que de las 7 matches que echaron cada jugador, ya que era todos contra todos a un match cada día, el ganador siempre en los ritmos rápidos pues ganaba 3 puntos,
Carlsen gana todas sus partidas en los ritmos rápidos. 7x3, 21, menos una de ellas, ya que, bueno, pues si ganabas en el Blitz o en el Armagedón, te llevabas solamente 2 puntos y en una pinchó, por decirlo así, entre comillas. Tremenda la diferencia sobre Wesley So. Finalmente, hablábamos de Duda, que era el que estaba ahí pues en la segunda posición, pero pinchó contra Carlsen, además 3 puntos a 0, y también la penúltima jornada y la anterior, ¿no? Por mi parte nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.